Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre una película interesante que toca el tema del divorcio. Es un clásico de los años 90, de 1993. Ustedes la conocen como Papá por Siempre. Su nombre en inglés es Miss Doubtfire. Comencemos. Esta película toca un trasfondo que muy pocas películas infantiles lo tocan, que es el divorcio y qué hacen las familias cuando se divorcian. Más sin embargo, esta historia es una comedia y es un dramatizado. Y es la historia de una familia promedio, la cual está básicamente estelarizada por el señor Robin Williams. Es una película que busca eh, centrar las dificultades de un divorcio de manera cómica. El señor Robin Williams también está acompañado por la señora Sally Field y como antagonista el señor Pierce Brosnan. Y los hijos de la familia son la señorita Mara Wilson, más conocida por Matilda, eh, Linda Hyatt, que es la hija mayor, y el hijo intermedio, que es el señor Matthew Lawrence. Básicamente esta historia narra la historia de un divorcio. Este divorcio no es un divorcio normal, es un divorcio que básicamente muestra cómo funcionan los divorcios hasta en la actualidad. La mujer se enoja por cualquier tipo de percance que tenga el marido. Cuando el marido deja de recibir dinero y básicamente ella busca otra pareja. Más sin embargo, como en este caso el protagonista es un papá, el super papá, un papá amable y que quiere mucho a sus hijos, trata de seguir en contacto con sus hijos, pero desafortunadamente la parte legal le impide que pueda ver a sus hijos. No tanto por verlos como tal, sino le dan un espacio a la semana muy limitado. Esa historia es muy interesante porque pues marca mucho a las historias reales de muchas personas que tuvieron papás divorciados, pero las explica de una forma cómica y graciosa. Y obviamente muy pocos padres cuando se divorcian intentan volver con la ex esposa. Entonces esto marca a una generación y podemos ver muchísimas referencias a partes cómicas, como el hecho de que este señor se dedicaba como oficio o como profesión al doblaje de voz. Cuando hacía el doblaje de voz, este señor se niega a actuar en una escena que es para adultos, perdón, para niños, con temática adulta, a la cual el dibujo animado, él tenía que doblar la voz y este tipo de labor no era muy conocida en esa época y el dibujo animado tenía que fumar. Él se niega a hacerlo y Robin Williams, en este caso su personaje se llama Daniel. Este señor pierde su empleo, entra en crisis, se divorcia de su esposa y él opta por disfrazarse de señora para que lo contraten como niñera. Bueno, ahí vamos por un punto. Ahora, ¿qué más pasa en la película? ¿Qué más pasa en la película? Sencillo, no solamente que el señor pierde su empleo, él busca transformarse en una mujer y él busca hablar con la ex esposa y hacerle caer en cuenta de que deben seguir en contacto. Pero ella se niega a salir con un perdedor, se niega a salir con alguien que no tiene dinero y busca otros hombres y encuentra al señor Pierce Brosnan. Este señor, el 007, es un hombre el cual la pretende cortejar y etcétera, etcétera, etcétera. A partir de esta película
muchas madres con 2 hijos, 3 hijos, creen, no, los que me están escuchando me dirán si es cierto o no, que las mujeres con 2, 3 hijos ya grandes y una pequeña pueden encontrar a un príncipe azul, o sea, un tipo como Pierce Brosnan, atractivo y con mucho dinero. Hoy en día esta película es considerada, no digo de culto, pero sí la dan mucho en cadenas abiertas en Latinoamérica. Les aseguro que en sus canales la pueden ver seguido, porque es un tema para toda la familia y es de las pocas películas infantiles que toca el divorcio de una forma cómica pero real. El papá se divorcia, quiere ver a sus hijos, los hijos quieren mucho al papá, los hijos se sienten culpables porque el papá está mal, porque se separaron, pero el papá les dice que no es culpa de ellos. Y ya a partir de eso tratan de hacerla cómica. El tipo se disfraza de mujer, el tipo no solo se disfraza de mujer, sino lo intentan nos caracterizar de que no solo es una mujer, sino es una anciana. Y es una anciana que hace de todo, sabe cocinar, sabe jugar fútbol, sabe... sabe muchas cosas de literatura, habla con los niños, les ayuda con sus labores, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la mujer empoderada busca y busca y busca y busca hasta que encuentra a un galán, en este caso Pierce Brosnan, que como que lo que deja entender en la película que eran novios, que el Pierce Brosnan era el ex de la mamá y que él vuelve y otra vez quiere ligársela, entre comillas, ¿no? Eso es lo que a grosso modo dan a entender ahí en la película. Y pues obviamente, esto no lo cuentan en la película, esto es un subtexto, o sea, ella automáticamente o sea, pelea con el esposo por algo muy estúpido, se divorcia y automáticamente llega un galán, le habla bonito, le dice no, yo quiero salir contigo, etcétera, 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 etcétera. Básicamente esta película no es un documental, no es un dramatizado así que deje una enseñanza, pero es el caso de muchas familias y de muchos hijos desde muchos años atrás, que los padres se divorcian por cosas insignificantes. En este caso se puede ver que la mujer llega al cumpleaños del hijo, ve que hay una fiesta, pero es una fiesta alocada con burros, con caballos, y la entra en pánico y empieza a decir: me divorcio de ti, eres un inmaduro, no sirves para nada, no haces nada bien, no tienes empleo, llego a la casa y es un desastre, hay un burro en la casa, hay un caballo en la casa, me divorcio. Ahí, oh sí, interesante, ¿no? La escena. Entonces uno se da cuenta acá que, o sea, es un calco de la vida real, porque no, la mujer es la que toma la decisión. No sirves para nada, me divorcio, eres un mal hombre, no sirves para nada, llego y todo está un desastre, hay un burro en la casa, hay un caballo, el caballo se comió el pastel del cumpleaños de mi hijo, me divorcio. O sea, algo tan insignificante y me divorcio. Oh, pero ¿qué pasa después de que se divorcia? Llega el ex, y lo que les conté anteriormente, se le intenta ligar. En la corte, cuando están en el proceso de divorcio, ella, o sea, como el tipo no tiene empleo, no tiene una carrera profesional o técnica que le permita como certificarse de que puede tener ingresos, él es actor de doblaje. Él lo que simplemente hace es hablar con los hijos, se divorcian y les dice que no los va a poder ver seguido, que desafortunadamente no es culpa de ellos, que él va a intentar conseguir un mejor trabajo, que no se preocupen, que los quiere mucho, que tranquilos, que él va a seguir siendo el papá, que etcétera, etcétera. O sea, muchos de hombres cuando vean esa película siempre van a entender, y más si son divorciados, lo que pasa. Las cosas no funcionan, se separan y los hijos se sienten mal y ahí uno se da cuenta, los hijos se sienten mal por el papá. El papá de una vez va a una agencia de empleo y busca un empleo que sea rentable, que le permita explotar sus habilidades, sus dones. Su don
como les dije anteriormente, él es actor de doblaje, él dobla las voces de las caricaturas. Entonces habla con la señora y le dan un trabajo en un centro de televisión, y él cree que es un trabajo supremamente importante, cuando en realidad es simplemente cargar cintas, o sea, llevar unas cintas de un lado al otro y otro lado al otro lado, y cargar material en el estudio de cine, en el estudio de televisión, perdón. Y aquí vemos a la mamá que ya se divorció, automáticamente se divorció y ya llegó el ex, en este caso Pierce Brosnan. Antes de ser James Bond, este es Pierce Brosnan. Y están hablando y obviamente él se la intenta ligar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un coqueteo, ambos quieren sexo. Pero obviamente es una película infantil, ya está disponible, y pues Pierce Brosnan es el galán, o sea, este es el típico galán de los años 90. No dice mucho, habla poquito, tiene dinero, un buen estado físico, y lo que les decía antes, gracias a esta película ahora todas las mamás o todas las señoras creen que va a llegar Pierce Brosnan después de que se divorcian. Después de que se divorcian creen que va, y más con 3 hijos. Van a llegar y van a restablecer su vida. Es algo gracioso, pero esta historia debe estar calcada de casos reales de divorcio, pero lo cuentan de una forma cómica. Y claro, la señorita, la mamá en este caso, acepta salir con él. Se da a entender ahí en la película que ya se conocían, que él era como un ex. Y en este caso, como el papá, sí, los hijos pueden visitar al papá, y el papá pues no tiene mucho dinero, tiene un desorden en el apartamento donde vive, o piso como le quieran decir, porque no gana mucho, lo van a visitar, no tiene mucho tiempo. Llega la mamá antes de tiempo y lo reprocha de que está en desorden, que no sirve para nada, y llega antes de tiempo, y él también se enoja porque pues él quiere tener tiempo para compartir con sus hijos, y los hijos pues están ahí en intermedio. Entonces básicamente es algo calcado de la vida real. Él se enoja porque él quiere pasar más tiempo con sus hijos, que le respete su tiempo, y ella pues no lo respeta, lo trata de forma grosera. Obviamente esto es algo que pasa en la vida real. Él intenta hablar con ella, y ella, como no tiene tanto tiempo por el trabajo, busca una niñera. Él hace una trampa y cambia los números del aviso de periódico en esa época, para que cuando llamen las señoras interesadas, marquen errado. La niña Mara Wilson, Maratilda, también se enoja con la mamá, pero responde de forma grosera, la misma forma grosera como la escuchó el papá, y pues obvio hay un problema, empiezan a llamar, y obviamente como el aviso para la niñera que va a cuidar a los hijos, nadie llama, y el único que llama es Robin Williams, pero como él es actor de doblaje, empieza a hacer voces cómicas de soy un hombre, antes era hombre y ahora soy mujer, puedo cuidar, finge voz de mujer y le puedo pegar a sus hijos para que hagan caso, etcétera, 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 hasta que al final la última llamada es la señora Dogfire, que es una abuelita, o una señora ya mayor, que habla con acento español, o en inglés con acento inglés, que habla de forma pausada, lenta, articulada, y que tiene muchas habilidades, y ella, encantado, porque pues las anteriores niñeras eran terribles, no hacían, eran muy, muy extrañas, etcétera, etcétera. Él se le ocurre el nombre de Dogfire por un aviso de policía, un aviso de periódicos de un incendio policíaco. Entonces Dogfire significa duda, fuego de duda, o duda de fuego. En español no se pudo adaptar, pero respetaron Dogfire. Entonces, para que sepan de dónde viene el nombre. Básicamente esta historia es graciosa por lo que hace el padre por los hijos. Y aquí es la transformación. Lo quieren transformar como señora, como una mujer. Él dice, vuélveme mujer. Y va donde el hermano, que casualmente es artista en efectos especiales, o en hacer máscaras para, etcétera, para cine o televisión o teatro, y lo empiezan a disfrazar de mujer.
lo disfrazan y lo disfrazan como una señora toda extraña, lo disfrazan también como Barbara Streisand. Sí, obviamente esto es algo cómico, y al final lo disfrazan como una abuelita. Esa es la abuelita que protagoniza prácticamente toda la película. Esta abuelita busca a la familia y se presenta, toda tierna, habla con la señora. O sea, son cosas curiosas. Yo no les puedo decir que esto pase en la vida real, que un papá de verdad se disfrace de mujer. Pero sí, se presenta a la familia, estos niños son mis hijos, todos están contentos, todos, o sea, no contentos, pero pues, no ponen problema. La única que pone problema es la hija mayor, porque dice, ¿para qué tiene que pagarle a una señora? Mi papá me los puede cuidar. Entonces ella empieza a hablar mal del papá, y obviamente Robin Williams, que es el papá disfrazado, le dice, señora, no hable mal del padre delante de sus hijos. Y obviamente ella hace un comentario sarcástico y se ríe, pero si yo hablara mal nunca hablaría de él, o sea, lo insulta delante de él prácticamente. O sea, son comentarios ácidos, basados de la vida real. O sea, es graciosa esta película, pero bueno. Empiezan, hablan sobre su vida, sobre su parte profesional, parte privada y personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, básicamente la película es así. Un hombre que quiere recuperar a sus hijos, no puede hacerlo, pide que le ayuden. Cuando le van a ayudar, no, legalmente no se lo permiten. Le dan poquito tiempo para hablar y estar con sus hijos. Entonces él opta por disfrazarse de mujer, y le pasan situaciones cómicas. En este caso va a un autobús, el chofer del autobús ve atractivo a Robin Williams vestido de mujer, porque pues oye, es una comedia y son toques graciosos que, aunque son inapropiados, recuerden que esto fue en los años 90, y la idea era hacer un humor para los papás y un humor para los niños, o sea, algo que los niños no pudieran entender y ya los papás sí pudieran entender. Básicamente esta historia ve cómo el hombre sufre, hace muchísimas cosas para poder estar con su familia de forma coherente y legal, pero es imposible. Le toca disfrazarse, le toca aguantarse a que la esposa o la ex esposa empieza a salir con otros hombres. Se da cuenta que habla con la mujer, o sea, habla disfrazado, y que la vida sexual no era muy buena, que él es un inmaduro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo visitan para revisarle que sea una persona decente, que tiene recursos, para que tener la custodia de los hijos de manera parcial, o sea, poder seguir pudiendo ver a los hijos. Entonces son cosas que uno dice, no se necesita, o sea, él era una persona normal que tuvo dificultades, y a la primera dificultad lo sacaron del matrimonio. Y entonces esto pasa en la vida real. Lo que pasa es que ningún hombre coherente hace lo de Robin Williams, se disfraza de mujer, de abuelita, y empieza a hacer maromas, empieza a hablar, empieza a gritar, empieza a etcétera, etcétera, etcétera. Porque les recuerdo, esta película es una comedia y también un drama. Entonces la parte de drama es el divorcio, que el hombre, en este caso Robin Williams, busca a sus hijos, tiene que aguantarse muchas cosas, insultos de la mujer, tiene que aguantarse que lo por debajen, tiene que busca trabajo y no le dan un trabajo que le permita recursos económicos. Y lo cómico es que cuando él se disfraza de abuelita o de la señora Doubtfire, lo que descubre es que la mujer nunca lo quiso. Nunca, o sea, tuvo sus hijos, pero nunca lo quiso. Entonces él ve ya a la mujer, obvio, sentirá algo por ella, pero él más que todo lo hace por sus hijos. Va y busca, le hubiera gustado obviamente volver con su esposa, pero ya se da cuenta que no.
pero también siente la necesidad de que debe estar por sus hijos, de volver y que quiere ver cómo están. Obviamente la situación cómica es que ninguna persona coherente se disfraza de abuelita. Bueno, les voy a resumir el final para que este video no se haga más largo y un pequeño análisis. El final es el siguiente. La señora, en este caso la señora Doubtfire, es descubierta y en una cena familiar en la cual está el ex comiendo, está el dueño del canal donde él trabaja, ¿no? Y él automáticamente primero se expone con el dueño del canal disfrazado de abuela, y al dueño le gusta y como que lo convence para que estos le ayuden en el canal de televisión. Y cuando accidentalmente se le cae la máscara en la cena familiar con la familia y el ex esposo y los hijos, la esposa hace una cara de no, por Dios, es mi ex esposo, le conté todo, le conté mis intimidades, le conté mi parte sexual, le conté mi inconformidad económica, sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son cosas que uno ve y aunque no deberían ser así, son así. El matrimonio está condenado, y más si al principio del matrimonio la mujer no quiere al esposo, se ve como automáticamente la mujer salta de barco en barco, de verga en verga, o de como le quieran decir, de hombre en hombre. Se puede ver muchas cosas. El problema no es eso, sino que la historia tiene un final diferente, que los niños y los adultos pensaron que al final el padre y la madre se iban a reconciliar, pero no se pueden reconciliar. De hecho, al final de la película a él lo citan al juzgado y lo catalogan de loco. ¿Cómo usted se va a disfrazar de mujer? ¿Cómo se va a disfrazar de abuelita para ver a sus hijos? Va a tener que ir al psicólogo, va a tener que visitar a sus hijos con supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de la película no se arreglan, pero pues la mujer le permite, o sea, ya no es tan estricta con las visitas con los hijos. Y fin de la historia. O sea, básicamente es algo muy, muy curioso. Hay algo los que la quieran ver, si quieren, véanla y se van a dar cuenta de muchas cosas más aún. Los hijos descubren al papá, pero es por algo muy cómico. Él va al baño, Robin Williams disfrazado de abuela cuando los está cuidando, y no cierra la puerta y está orinando de pie. Lo descubre el hijo y es algo cómico, porque imagínense, una abuelita que es una niñera, cuida a los hijos, cuida a los muchachos, les colabora, y descubren que es un hombre. y tiempo después descubren que es un papá, que es su papá. Entonces es algo gracioso. ¿Qué más puedo decir de esta película? Véanla, se la recomiendo. Véanla desde la parte cómica y desde la parte ya de mensaje, porque debe estar basada en divorcios reales. Y también en la parte cómica, Robin Williams era un actor muy, muy expresivo, muy, muy buen actor. ¿Qué más les puedo decir? Esta película contó con un presupuesto muy barato, más o menos unos 4 o 5 millones de dólares, y recaudó aproximadamente unos 400 millones de dólares. Pero por eso mismo, porque es una película que le llega a todas las edades. Y aún así, y hoy en día la siguen dando, y créanme que la gente la va a ver, así sea como porque no hay nada más en la televisión, y se van a reír, porque es una comedia. Pero en fin, el análisis o la interpretación de este video es que no se dejen guiar por las apariencias. Desde la misma trama de la historia, un hombre que se disfraza de mujer, una familia que parecía feliz y se divorcian, y automáticamente se divorcian o automáticamente llega el galán. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido que la mujer ya se divorciaron y ya saltó a otro hombre. No, o sea, ahí se da cuenta a grosso modo que las mujeres siempre buscan un reemplazo del hombre. Y ahí llegó el macho alfa, no, el hombre ideal, Pierce Brosnan, que es el hombre ideal ahí, y no lo es. Y este tipo tampoco es solo hombre perfecto,
La mujer tampoco, la esposa no es la mujer perfecta como la hacen ver ahí. Es súper complicada. Ahí los damnificados o las víctimas son los hijos. Pero es algo que puede estar a muchas interpretaciones. Mi interpretación es esa. También ustedes pueden tener su propia interpretación. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si quieren que se siga subiendo material así, háganmelo saber. Por favor, comenta, dame tu opinión, suscríbete, activa la campanita y comparte el video, regálame una manita arriba. Si tú crees que hay que hacer más cosas, mejores cosas, hablar de otros temas, dímelo y pues lo tomaré en cuenta. Te mando un abrazo. Hasta luego.